que con este tiempo... Venga, bagoaz, Marcelen Prentzargoagaz, vamos con la rueda de prensa del míster. Comenzamos, Álvaro, si quieres. Adelante. Hola, míster. Quería preguntarte porque con todo el tema este de los 3 partidos, físico, el verde está más blando, ¿se notan partidos como el del otro día que físicamente puedan desgastar más? No porque sea Noeta, me da igual. San Mamés, tal, que haya más ambiente, que esté pesado. ¿La semana es más dura de entrenamientos? Físicamente, ¿eh? No, no tiene nada que... Buenos días, no tiene nada que ver. Nosotros, ahora no es como cuando yo jugaba, que en los campos se hacía unos barrizales que no veas. Prácticamente, pues bueno, están hechos todos sobre arena, la superficie es dura, incluso le viene bien el agua. De hecho, todos los equipos regamos abundantemente, o la mayoría de los equipos, el césped para que esté rápido y así, pues bueno, el balón circule mejor. Así que no tiene nada que ver. Bueno, además tenemos un gran estadio donde no se moja nadie. Hay parte del césped que ni se moja el césped, así que está todo fenomenal, todo controlado para que mañana, pues bueno, disputemos un partido con un buen ambiente y ojalá, pues producto de un buen trabajo, sumemos 3 puntos más. Alfonso. Cuéntanos un poco, Marcelino. Entra ayer y supongo que por lo tanto estaba para jugar. Andabas ahí con los centrales un poco pillado. Tienes que subir a uno del filial, pero le ves bien, ¿no? Sí, en principio su evolución ha sido buena. Como os comentaba el otro día, Geray es como una roca, es súper duro y además muy competitivo. Y bueno, pues tenía una molestia, pero que ya había iniciado el partido con ella. Lo que es que en una acción puntual sí que le produjo ahí, o esa molestia se agravó, pero luego pudo continuar. Intentamos cuidarlo durante la semana y parece ser que está en plenas condiciones para jugar mañana. Carlos. Hola, Marcelino. Bueno, después de 2 victorias en San Mamés, esta podría ser la tercera victoria, que sería un paso importante. En el Fortín, si quieres conseguir del campo, ¿no? Sería importante ganar mañana. Muy importante porque siempre las buenas clasificaciones del Athletic han venido influenciadas en gran medida por el rendimiento que el equipo tuvo en San Mamés. Entonces es muy importante. Muy importante el apoyo de nuestra gente. Venimos de jugar en San Sebastián y vimos lo que es pues una afición y un gran ambiente. El futbolista disfruta mucho más, los profesionales también lo hacemos y somos conscientes, también el público, nuestra afición lo es, de que con su apoyo somos mucho mejor equipo. Y entonces, pues bueno, somos un equipo arraigado, con jóvenes, con menos jóvenes, pero con una gran ilusión que tenemos puestas en esta temporada y que venimos confirmando, creo que con un muy buen rendimiento. Y entonces pues vamos a intentar nosotros con nuestro juego pues que nuestra afición esté orgullosa de lo que ve en el campo y nos muestre todo su apoyo porque es indispensable para sumar puntos. Acabas de hacer un comentario creo que extraordinario y bueno, pues sumar una tercera victoria en casa pues nos colocaría, aparte de colocarnos en una situación muy buena a nivel clasificatorio, pues también nos haría poco a poco convencernos y también a la vez pues convencer a los rivales de que San Mamés es un fortín y que es en el cual es muy difícil puntuar. Kevin. Apa Marce, Kevin Doyle, Durangaldeko Televista. Bueno, el equipo va más, equipo muy trabajado. Es verdad que incluso está anulando a sus rivales, concede poco, llegamos más. ¿Crees que puede ser el mejor momento del Athletic desde tu llegada? Bueno, yo me fijo más en el partido a partido, en cuando hacemos las cosas bien. Es indudable que desde que empezamos la pretemporada el rendimiento del equipo en la mayoría de los partidos ha sido muy bueno, eficiente en todos los aspectos del juego. En algunas ocasiones, pues bueno, nos hubiera gustado generar más situaciones de peligro, pero en líneas generales estamos satisfechos. Creo que en el apartado ofensivo hay una progresión en estos últimos partidos del equipo sobre la portería rival. Y bueno, pues ahora tenemos que respetar al máximo al Cádiz, pensar que va a ser un partido muy difícil, que el Cádiz también ha sacado resultados muy buenos en campos como el Celta, donde ha ganado, o en campos del Betis o Villarreal, que son 2 equipos, muy buenos equipos de la parte alta de la tabla, donde logró empatar, que la temporada pasada el Cádiz logró ganarnos.
y por lo tanto tenemos que tener la máxima humildad nosotros y el máximo respeto al rival para intentar pues sumar 3 puntos, ¿no? Bien, siempre es bueno mantener dinámicas buenas, siempre lo anterior puede ser un indicador en cuanto a la confianza, la autoestima de cada uno de los futbolistas, pero en ningún caso debe confundirnos para afrontar el partido con la máxima intención, con la máxima energía y con el máximo respeto hacia el rival. Ander. Hola Marcelino, aquí. Desde que estás aquí has hablado muchas veces del tema de la mentalidad, de ser competitivos cada segundo. ¿La reacción del equipo el otro día en Anoeta, después del gol encajado, después de la expulsión, es una demostración de que se ha dado ese paso adelante en el aspecto de la mentalidad? Bueno, siempre hay que repetir episodios similares para demostrar que ya has cambiado la dinámica, pero creo que contra la Real dimos un gran paso porque supimos mantener la concentración siempre y vencer la dificultad en todo momento. Desde el inicio fuimos un equipo, creo que jugamos a la Real de tú a tú, fuimos capaces de que el rival nos generara muy poco en su campo y con su afición. Incluso nosotros en el cómputo general del partido generamos más ocasiones y más claras que el rival. Luego se nos puso todo en contra, desde mi punto de vista, y una vez visto el partido de nuevo, de forma injusta, porque creo que la Real había hecho muy poco, pero bueno, una acción de penalti, como pudo ser el del minuto 2, en el que pues bueno, también hubo una jugada similar, les puso por delante, después una expulsión, vencimos todas esas situaciones, el equipo siguió, creyó mucho, creía que podía ganar, creía que podía ser superior a la Real, y al final pues llegó ese gol que en cierta medida pone justicia en el marcador o los méritos de uno y otros, y como dije al final, y ahora me ratifico después de ver el partido, creo que si algún equipo mereció ganar, pues nosotros hicimos más merecimientos que la Real. Paco. Paco Ruiz de Della. Al hilo de lo que dices de la expulsión, no sé si viste ahí la jugada de Felipe del Atlético de Madrid, la expulsión que es un poco similar, ¿no?, a la de Mikel Merino sobre ahora no me acuerdo. Sobre Sánchez, eso es. ¿Tú crees ese rasero, ahora cuando has visto, se merecía la roja Mikel Merino? Mira, es que no sé, el rasero de cada, ¿no?, que en Europa igual los colegiados. Son interpretaciones, pero tampoco ahora tiene una solución pues estar hablando sobre ello. Yo creo que si preguntamos dentro de los diferentes estamentos, ya sea a lo mejor pues entrenadores, futbolistas, incluso árbitros, pues puede que la mayoría decidieran que era expulsión. Pero bueno, al final se decidió que no y está así, ¿no? Yo creo que el otro día, pues bueno, pasó lo que pasó y ya está. Me quedo con que, a pesar de todas las dificultades que tuvimos en el partido, el equipo nunca perdió la cara, creyó en sí mismo. Cada futbolista dio de sí el máximo, estaba convencido de que podía ganar y pues no permitir esa situación, y eso es con lo que nos quedamos, ¿no? Bueno, los arbitrajes pues están ahí y ya está. Nosotros a mirar en nuestro juego, a intentar ser mejores, y ahora el partido de la Real es pasado y lo que nos tenemos que centrar es en el futuro y en el partido de Cádiz. Kevin. El otro día comentabas, ¿no?, que en los momentos más complicados, cuando se tuercen las cosas, expulsión de Íñigo, pues el equipo sigue creyendo realmente en que puede sacar algo positivo de Anoeta, lo consigue. Al término del encuentro, entra al vestuario Marcelino, ¿qué les comentan los jugadores? ¿Cuál es tu mensaje en ese momento? Bueno, pues de darles las gracias y a la vez felicitarles por su trabajo, y también pues transmitir lo que creíamos que se había hecho justicia. Entonces, pues bueno, los jugadores estaban muy satisfechos, como vienen estando habitualmente a lo largo de la mayoría de los partidos. Hemos tenido mazazos, como sobre todo el día del Rayo y el día del Valencia, porque tenías puntos sumados y en el tramo final se te escaparon,
pero bueno, pues el día de la Real también te vino uno en el tramo final. Al final, como casi siempre hablamos, al final de temporada viene compensado lo uno con lo otro y hay momentos en los que esas circunstancias te favorecen y en otros momentos te perjudican. Pero estábamos muy satisfechos porque creo que más que por el resultado fue por el juego, por el nivel competitivo que demostró el equipo y porque todo eso pues nos ensalza como equipo y nos hace caminar en el camino correcto, ¿no? Entonces, bueno, siempre que no pierdes, que luego además remontas y con 10, pues tiene un valor añadido. Carlos. Sí, Marcelino, el año pasado el equipo perdió contra el Cádiz aquí en San Mamés, pues después ya contigo en el banquillo ganasteis ahí 0-4, que fue una de las victorias más importantes de la temporada. ¿Qué pesa más, la derrota aquí o la victoria allí en este momento? A mí, para mí en concreto, no miraría la temporada pasada. Tenemos que mirar al momento actual y nosotros expresarnos en nuestro máximo nivel. Eso es lo importante. Producto de ello, si lo logramos, pues tendremos más posibilidades de conseguir 3 puntos. Cada partido es diferente. Pues ahora hay jugadores diferentes por uno y por otro equipo y el momento es diferente. Allí jugamos un muy buen partido porque además metimos goles muy rápidos y entonces, claro, pues cuando juegas con 2 goles a favor de forma a media hora, no recuerdo exactamente, pero no sé si a la media hora ganábamos 0-3, pues entonces dices, jolín, se hace todo menos dificultoso. Seguro que mañana planteamos la idea de que vamos a tener grandes dificultades, que tenemos que atacar bien, que tenemos que darle criterio y ritmo al juego y luego que tenemos que ser certeros en el remate, en la finalización. Y todo eso conlleva dificultad. Vemos que los partidos son muy igualados, juegue contra quien juegue. Vemos cómo está la clasificación, vemos, repito, la mayoría de los enfrentamientos, vemos que hay un porcentaje muy importante de empates en lo que es en lo que va de liga, por tanto aumenta la dificultad cada vez en lograr los 3 puntos y nosotros tenemos que independientemente de fijarnos en el rival, que siempre lo hacemos, lo que tenemos es que buscar nuestro máximo rendimiento desde la humildad y el respeto, sin tener en cuenta a quién nos enfrentamos. No porque el hecho de jugar contra el Real Madrid o el Barça nos motive en exceso y eso nos haga jugar a un gran rendimiento, y por jugar contra el Cádiz o el Alavés o el Levante, otro de los equipos que puedan estar en la parte de abajo, tenemos que pensar que ya tenemos el partido ganado. Sería un grave error por nuestra parte, debemos de evitarlo y así es como vamos a afrontar el partido. Álvaro. Sin mirar el año pasado, el Cádiz hace un fútbol bastante similar. Cuando ha venido por aquí el Villarreal, alguno más, le has dicho a la afición que paciencia cuando el equipo rival dé 15 toques en el centro del campo. No sé si por el estilo de a priori en el fútbol, ya sabemos lo que es el a priori, si esta vez igual, míster, hay que pedir paciencia a la afición de San Mamés cuando el Atleti sea el que necesite 15 toques para llegar a la portería rival con un equipo más encerrado. Sí, tenemos que combinar. Es indudable que los espacios contra un equipo cerrado pues se generan a través del pase, bueno, por supuesto del deporte individual y de mover el balón con velocidad y precisión y luego pues bueno, atacando el área con decisión. Es lo que tenemos que hacer. La pausa es un valor muy importante, sobre todo en el último tercio del campo, lo que nos va a permitir tomar buenas decisiones y más cuando hay mucha gente por detrás del balón. Paciencia tenemos que tener, pero con ritmo, lo que no es sencillo. Nosotros con poco ritmo somos un equipo menos poderoso y entonces tenemos que aplicar todo el ritmo que podamos, aunque a veces en ciertos momentos caigamos en la precipitación. Ojalá pues logremos aunar de forma precisa lo que es ritmo con buena toma de decisiones. Ander. Al hilo de esto que acabas de comentar, el equipo viene con balón cada vez ofreciendo mejores sensaciones. ¿Es esto, por cómo planteas el partido que va a ofrecer el rival, una prueba para demostrar que esas sensaciones no son coincidencia? Y al hilo de esto, ¿cómo conseguir
vivir tanto en campo rival sin estar expuesto a que el Cádiz te pueda coger en esas contras que tanto le gustan? Bueno, yo creo que la suma de buenas sensaciones genera dinámicas. Si haces un partido bueno en ataque y luego uno malo, uno regular, pues ya no llegas a una dinámica o una mejora. Nosotros creo que ahora mismo llevamos una dinámica progresiva satisfactoria, digamos. Entonces, bueno, tenemos que intentar confirmarlo. Es muy importante, sabéis que para mí la organización es una parte fundamental de este juego. Creo que si estás bien organizado para atacar, estás bien organizado para defender y viceversa. Si estás bien organizado para defender, estás bien organizado para contraatacar y posteriormente atacar. Entonces tenemos que tener saber dónde puede estar el peligro y cuando se mueve el balón tenemos que movernos los jugadores en función del ataque y en función de una posible pérdida. Bueno, vamos a intentarlo. Creo que somos un equipo bueno tras la pérdida, ya sea en respuesta inmediata y si nos vencen en esa primera línea de presión en los repliegues. Somos solidarios y creo que los hacemos con cierto orden. Entonces, pues bueno, tenemos que aumentar ese nivel que hemos demostrado hasta ahora como en el resto de aspectos del juego. Paco. Sí, Martino, yo te quería preguntar sobre la figura de Ander Capa, un jugador que el año pasado tuvo un protagonismo importante, este año está relegado al más profundo ostracismo. ¿Se ve meramente una cuestión técnica o hay un consenso con la dirección deportiva del club porque no renovó? Me gustaría que lo aclararas un poquito. Apaga el micrófono, por favor, Paco. Llevo 20 años entrenando y el entrenador se le elige para tomar decisiones con los futbolistas que tiene a su disposición. Y si algún futbolista, el club, quiere que no juegue, pues lo tiene sencillo, no lo pone a disposición del entrenador. Entonces quiero que quede clarísimo que cualquier toma de decisión sobre los futbolistas que actualmente componen la plantilla del Atleti son decisiones mías, única y exclusivamente mías. Acertado o equivocadamente, pues desde el principio, el fútbol es así. Cuando partimos en pretemporada, pues quizás Demar era la primera opción en función de la temporada pasada. Capa, la segunda. Lecu era un jugador polivalente y Pecha, pues por su polivalencia, finalmente, antes de que acabara el periodo de inscripción, el día 31 de agosto decidimos que se quedara. Pero así de bonito también es este deporte. Se lesiona el primero o uno, se lesiona otro o el segundo, se lesiona otro o el tercero y llega otro o el cuarto o el tercero o el segundo o el primero. Y se pone a jugar. Y juega bien. Y el equipo gana. Yo os diría, ¿qué harías como entrenador? Pues yo he decidido, nosotros como cuerpo técnico hemos decidido que ese futbolista que viene, aparece, juega, progresa, rinde mejor, el equipo está bien, está sólido, la parte defensiva tenemos argumentos y registros muy buenos, somos el equipo, junto con el Sevilla, menos goleado de la categoría, uno de los equipos que menos ocasiones les hacen. Tenemos, por cierto, que volver a no encajar e intentar contra el Cádiz, dejar la portería a cero y tomas decisiones, pero no hay ningún otro secreto en esto. Y además creo que todos los jugadores que están con nosotros saben cuál es su situación y el porqué. Y hay un diálogo, yo no te diría constante, pero sí el justo y suficiente para que cada uno de los futbolistas en cada momento sepa su situación dentro del equipo. Alfonso. Por dar carpetazo al derbi, Marcelino, ya comentaste que esto tendría que extenderse más.
dijiste que no podía establecerse comparaciones entre la Real y el Athletic porque juegan con distintas cartas. Parece que en algunos ámbitos de allí se ha tomado a mal, como si hubieses dicho que las cartas están trucadas. Yo quise entender que realmente ellos están con unas cartas que les permite codearse con Madrid, Barça y Atlético, incluso, que tu comentario era respetuoso, vaya. No, es que, a ver, la pregunta no fue general, fue específica. Es que es lo primero. Yo no dije que... A mí me preguntaron exactamente si en la cantera se trabajaba mejor en un lado que en otro. En la cantera. No en el nivel general. Y yo dije, pues bueno, es una pregunta de nota y que conlleva un análisis, pues creo que minucioso. Y a partir de aquí, pues dije, pues bueno, la primera premisa es que no se juega con las mismas cartas. ¿Por qué no se juegan las mismas cartas? Porque uno puede acudir a cualquier tipo de mercado y otro no. En la cantera ya. Pero, ¿quién soy yo para decir cómo se trabaja en un sitio y en otro? Para establecer una opinión clara y evidente, hay que conocer ambos hábitos. Yo lo que sí puedo decir es que me parece que el Athletic trabaja muy bien la cantera, que es lo que conozco. Y además no lo conozco, digamos, tampoco exhaustivamente, porque primero mi trabajo es otro y segundo no me compete, no tengo competencias sobre eso. Pero no, entonces pues bueno, pues dices, me refería a eso. Por eso cuando aparece a lo mejor un titular hay que focalizar cuál es la pregunta, cuál es la respuesta, y si luego, como muchas veces, a veces me pasó a mí, dicen, es que yo no dije exactamente eso, no, pero es que en el titular, por edición, no nos cabía lo otro. Ah, muy bien. Muy bien, ¿vale? Yo lo entiendo, pero realmente hay ocasiones que si cortas una frase un poquito, pues puede haber múltiples interpretaciones. Y yo creo que tenemos que especificar en esta situación que la pregunta era referente a la cantera. Qué bien. Marcel, el otro día debutó Pecha, ayer estuvo en rueda de prensa y decía, ¿no?, que quedan muchas jornadas y seguro que tendré minutos. Quería preguntarte por él, ¿no?, después del debut, pues en qué posición está y cómo le ves. Bueno, pero igual que al resto de compañeros, hay otros, hasta ahora pues hay unos futbolistas que juegan más que otros. Es elección, el equipo va bien. Nosotros no somos un equipo que jugamos domingo, miércoles. Y luego cuando llegan los partidos entre semana y cambio no sé cuántos, pues si ganamos está bien y si perdemos el míster está loco. ¿Qué pasa? Que hay futbolistas que tienen menos minutos, pero la temporada es muy larga. Y lo importante es el buen ambiente que hay y que el aprecio, respeto, cariño que tienen por nuestra parte, por la parte del cuerpo técnico, de su muy buena predisposición que tienen cada día en el entrenamiento. Máximo respeto a nosotros, a nuestras decisiones, máximo respeto a sus compañeros, a su trabajo, a su club, y eso es lo realmente importante. Y luego pues nosotros pues tenemos que intentar meterlos a todos dentro del mismo lugar, hacerlos a todos partícipes de lo mismo, es lo que intentamos, y luego pues ellos ser constantes en el esfuerzo, como lo son, porque en cualquier momento puede llegar una oportunidad, en cualquier momento, porque pues, hay sanciones, lesiones. Luego ya vemos que estábamos hablando aquí la primera pregunta de qué situación se podía dar en el tema de los centrales. Y te encuentras de repente que tienes 4 y de repente pues el lunes teníamos 1 disponible. Entonces hay que estar preparados siempre, porque... Y estos chicos lo están. Entonces tienen todo, repito, nuestro aprecio y nuestra comprensión, y nosotros intentamos también introducirlos, como decía. Sí, de mantenerse la situación actual y si se diera la ocasión o la situación, ¿dejarías salir a Ander Capa en el mercado de enero? Es una situación puntual. Tenemos que, cuando lleguemos al mes de enero, veremos
primero sus inquietudes. Yo soy un entrenador que lo que suele hacer siempre es escuchar. Y una vez que escuchas al futbolista y te expresa sus inquietudes, pues analizamos de forma común cuál puede ser la mejor solución. Primero la que le hace a él feliz. Y de acuerdo a esa situación, pues valoramos. Nunca voy a buscar mi egoísmo personal por delante de lo que considero que es lo lógico, ¿no? Escuchar y valorar. Porque si un futbolista no juega, bastante está sufriendo ya, porque y nosotros, o en este caso yo, soy una parte importante, casi total, digo, y el resto es de mi cuerpo técnico, pero en el que yo tengo el mayor porcentaje de decisión a la hora de tomar esa postura. Entonces, pues bueno, llegado ese momento, si algún futbolista, y ya no especificamos en uno o en otro, en un hombre o en otro, él considera que su situación quiere modificarla, pues hablamos, dialogamos, uno no escucha al otro, siempre de forma sincera, y tomamos una decisión definitiva. Álvaro. Mister, de hecho llevas 20 años entrenando. Quería preguntarte si la igualdad de esta liga en España tiene una tendencia a la baja viendo lo que pasa con los equipos en Europa. O sea, cómo le cuesta al Sevilla con lo bien que va en España la Champions, lo que le pasa al Atlético de Madrid, cómo vemos al Barça, lo que sufre ayer el Madrid. Te has enfrentado a todos, creo, por falta el Sevilla este año. No sé, la liga, ¿en qué nivel lo ves? Es igualdad, pero ¿es a la baja? No sé si es a la baja. Hay más igualdad porque creo, sobre todo, que por un dato puntual, ¿no? El Real Madrid y el Barça estaban los dos en casi 100 puntos para ganar las ligas. Y ahora pues se quedan 20 puntos por camino, o 15, o sí, entre 15 y 20. Pues eso ya de por sí identifica con que estos dos equipos tienen menos fortaleza o menos diferencia con el resto de equipos. Entonces, cuando la Liga va a 80 puntos, 80 y pico puntos, entran equipos en liza que pueden aspirar a la Liga, como el año pasado se vio con el Atlético de Madrid y con el Sevilla. Este año con público veremos lo que pasa. Vamos en el primer tercio y veremos, pero todo hace indicar que la Liga no va a ir a 100 puntos. Mucho tiene que cambiar esto. Bueno, creo que en estos últimos años hubo equipos que fueron creciendo en cuanto a su potencial y eso también dificulta pues muy mucho las victorias, ¿no? ¿Está más o menos bonita? Es la segunda pregunta que nos podríamos hacer. Joder, pues yo creo que está más bonita, ¿no? Porque siempre que hay competitividad entre más equipos y más cercanía entre unos y otros, pues ya no, a lo mejor no analizas la brillantez del juego, pero creo que está más atractiva, ¿no? Porque todo el mundo está pendiente, bueno, juega el Real Madrid contra no sé qué equipo, el Barça contra no sé qué equipo, nada, eso ya es partido, nada. 4, 5, 3, 6. Ahora no se da eso. Y eso yo creo que es bien para el fútbol español. Paco. Vale. Carlos, perdón. Sí, Marcelino, yo quería insistir un poco en la figura del Ecue. El año pasado a estas alturas, después de disputados 11 partidos, lleva 6 minutos jugados. Y ahora en este momento es el jugador con más minutos jugados. Un poco, ¿qué cualidades ves en él para que sea el futbolista que más ha jugado esta temporada? Yo no les otorgo, digamos, la responsabilidad de que eso sea así al futbolista. Yo intento ser justo. Que la temporada pasada, pues no sé con qué circunstancias se dio. Cuando llegamos aquí, pues Lecu tenía la posibilidad de salir. Vino a hablar conmigo. De aquella reunión, pues bueno, yo no le aseguré a jugar. Le dije que podía probar.
y jugó más o menos. No jugó mucho. Y este año llega y juega. Y no sé, estaréis de acuerdo conmigo en que vosotros no pensáis, este es el enchufado del míster, ¿no? Sino que él con su rendimiento pues se ha encargado de demostrar que es un jugador válido para el Atleti. Ha ido cogiendo confianza, quizás pues antes tenía exceso de ganas y eso le llevaba a ciertas precipitaciones. Ha ido mejorando, creo que está mejorando cada vez más en la diferencia de ritmos a la aplicación de las situaciones de juego. Eso le lleva a tener solvencia en sus acciones, tanto ofensivas como defensivas, y aumentar la confianza en sí mismo. Y bueno, pues esto es lo que suele suceder, ¿no? En el fútbol siempre que hay una competitividad y ese ímpetu y esas ganas individuales por querer mejorar y por querer ser útil, pues muchas veces te da premio. Y a él todo ese buen hacer a nivel personal y profesional le ha dado su premio. Yo no se lo he regalado, puedo prometer y decir que no se lo he regalado, sino que se lo ha ganado en la pulso. Kevin. Te quería preguntar por las sesiones de Córdoba y Vicente, ¿no? Que están rindiendo a buen nivel. No sé si has charlado con ellos o si has estado un poquito en contacto de qué tal les va y sobre todo, bueno, valoración, ¿no? De cómo les estás viendo. Bueno, yo no te mentiría si te dijera que le estoy siguiendo a nivel visual, porque no es así. Entonces, sí que me alegro de que les vaya bien y que bueno, pues son dos futbolistas que pertenecen al Atleti y entonces si les va bien, mucho mejor para el Atleti. Pero, no sé, comprenderéis que es más un seguimiento del área deportiva del club que del propio cuerpo técnico del primer equipo. El cuerpo técnico del primer equipo, como antes os decía en la pregunta de Capa, es el responsable de tomar las decisiones respecto a los jugadores que tiene en ese momento, del seguimiento de los equipos rivales a los que se enfrenta y del seguimiento del equipo propio para buscar mejoras competitivas en todos los aspectos del juego. Con eso ya tengo bastante, más la organización de entrenamientos, pero me alegro mucho porque siempre me alegraré de que a un futbolista le vaya bien y además es propiedad del Atleti, entonces por supuesto, y con nosotros tuvieron un comportamiento ejemplar en el tiempo que estuvieron, de máximo respeto, de un trabajo bueno y por lo tanto mis mejores deseos. Ander. En esta temporada, a la hora de hacer el 11, siempre tenemos la duda, nosotros digo, de si va a jugar Raúl o si va a jugar Ollán. Aquí las decisiones las tomas tú, entonces, para tomar esas decisiones, ¿en qué te basas en lo que no sabemos nosotros qué es estado físico, psicológico y demás? ¿Y en qué te basas única y exclusivamente en lo futbolístico? Es decir, ¿por qué Raúl, por qué Ollán, o por qué no uno, o por qué no el otro? A veces porque tiro la moneda y si sale cara juega uno y si sale cruz otro. No, en serio. Tenemos que intentar lograr el máximo rendimiento de estos dos futbolistas y del resto de la plantilla. Y entonces, pues, vas viendo dinámicas. Era evidente, si revisamos las alineaciones, que en un momento dado, pues, tomamos la decisión de poner a Sancet, ¿no? Nos inclinamos más por este futbolista. Luego tuvo una lesión, luego llegó Raúl. Y Raúl después tuvo un buen rendimiento, progresivo además, y con gol. Entonces, en esa situación, mientras Sancet estaba lesionado, Raúl nos ofreció un buen rendimiento y gol. O ambas cosas unidas. Y entonces tomamos decisiones. Pero Sancet también estaba en un buen momento. Estaba antes de esa lesión, tuvo la mala suerte de producirse y está demostrando que sus incorporaciones al juego sigue manteniendo aquella buena dinámica que tenía antes de la lesión. Después de todo esto, mañana va a jugar uno de los dos, pero no te puedo decir quién. Y entonces, bueno, lo consultaremos y está al 50% ahora. ¿Alguna más? ¿Vale? Álvaro. Como Leque se porta tan bien, ¿va a jugar en el lateral derecho? Sí. Vale, pues ya está.
Y la última que tengo por aquí. Hablaste hace, iba a decir unos meses, pero no sé cuánto, que lo del tema de los descuentos tan grandes era cosa de moda y que en mayo no iba a suceder. Te han hecho caso. En noviembre los descuentos ya no pasan de 5 minutos. No sé si ha cambiado la tendencia otra vez de todo esto. No, no sé. Yo sigo opinando, independientemente de que sea esa la circunstancia, que tampoco estoy pendiente, yo sigo dando mi opinión. Lo importante es jugar, no añadir. Y creo que es un matiz para el juego muy importante. Muy importante. Creo que entre todos los árbitros lo que tienen que procurar es que el juego se ralentice lo menos posible durante el transcurso de, no luego añadir 6-7 minutos, porque de esos 6 o 7 minutos luego nos tiramos igual, vamos caminando, no caminando, sino subiendo las medias, bajándolas y no sé qué para sacar de poner el balón en juego. Lo importante, lo que creo que da frescura a la competición, lo que da también alimenta al aficionado es el ritmo de juego y la continuidad en el juego. Y eso es lo que yo creo que prevalece sobre añadir muchos minutos al final. Creo que además algunos entrenadores también, como así manifestaron, están de acuerdo con esta forma de verlo. Ahora sí. Venga, chicos. ¿Vale? Venga.